Bueno, yo no soy como la nueva generación que lee del celular, porque si no, ¿qué? A mí me costó. Teniendo en cuenta que hoy es 9 de julio, le voy a leer algo que a mí me conmocionó teniendo 11 años, así que voy a empezar por esto. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde. Y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones de bordón a las 5 de la tarde. Las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde. En las esquinas, grupos de silencio a las 5 de la tarde. Y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde, cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde. Cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Esto que les leí es un poema que Federico García Lorca escribe en el año 1934, cuando alguien que fue su gran amigo, que fue Mejía Sánchez, Ignacio Mejía Sánchez, que era torero, fue muerto en medio de la Plaza de Toros. Yo igual hincho por el toro, pero bueno. Y esto lo leía Rubén Castillo, que en su momento era locutor de Radio Sarandí, y aparte de ser locutor, fue escritor, fue director de teatro, o sea, tenía una cultura muy vasta, y se le ocurre, para ese 9 de julio, que hoy estamos cumpliendo 49 años, pasar en la radio cada 2, 3 canciones, porque digo, veníamos en una ocupación, o sea que la radio también estaba ocupada, entonces cada 2, 3 canciones él repetía un pedacito del poema de García Lorca, señalando siempre enfáticamente a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde, porque como había censura no se podía decir nada, entonces él aprovecha el poema de García Lorca para avisarle a la gente de alguna forma que a las 5 de la tarde había que estar en 18 de julio. Entonces yo le decía a los compañeros, yo voy a hablar desde mis 11 años, que fue la edad que tenía cuando la huelga general, estaba en la escuela. La huelga empieza el 27 de junio del 73 y la viví desde ese ángulo, con un obrero textil que era mi viejo, que trabajaba en la fábrica en Catex, que era la fábrica de los telares, y mi vieja que ya trabajaba en el hospital de clínicas. Y esa es la introducción que quería hacerles, y que por lo general siempre decimos la historia según quien la cuente. Tenemos la historia oficial por un lado y la historia que no es oficial, que por lo general es la verdadera, es la que nos cuentan nuestros padres, nuestros abuelos, y la que se va pasando, y algunas de esas partes de la historia quedan escritas y otras no. Y lo que sí me quedó grabado, acá escribí algo pero no lo voy a leer, lo que sí me quedó grabado fue, con los años uno se da cuenta que toda esa gente, como decimos, fueron los héroes anónimos, que eran los obreros, eran los estudiantes, eran las amas de casa, eran desde el 27 de junio de 1973, la CNT que se forma en 1964 en ese congreso, resuelve que a partir de que en este país hubiera un golpe de Estado, porque la situación ya venía revuelta, fíjense que hablamos de 9 años atrás, cuando se da el golpe de Estado ya se sabía que se iban a ocupar las fábricas, los liceos, las empresas públicas, todo, porque era una decisión tomada de una clase obrera organizada. Por eso la importancia de la organización en todo lo que tiene que ver organizaciones sociales, estudiantes, trabajadores,
que las cosas no son espontáneas, que vienen desde la organización. Y la validez que tuvo esa huelga general, porque cuando uno lo ve de lejos dice, la huelga general que duró 15 días, sí, pero eran desocupados a palos y lo volvían a ocupar. Era una ocupación que era de hombres y mujeres, porque a veces las mujeres de repente no trabajaban en esa fábrica, pero iban a acompañar a sus maridos, hacían la olla popular ahí, y no iban solas, iban con sus hijos, porque a su vez las escuelas estaban cerradas. Yo recuerdo personalmente comer de las ollas populares de la fábrica, nunca comí guisos más ricos que esos, y bueno, la oligarquía, como siempre, necesita de su brazo armado para parar toda esa movilización que venía, que era todo el campo popular con una fuerza tremenda, que se daba desde los estudiantes y desde la clase obrera, como digo, organizada, y la oligarquía tenía que parar de alguna forma toda esa mano, toda esa movilización y toda esa organización. Por eso es que se da ese golpe. A mi entender, por lo que yo viví y después por lo que estudiamos y lo que sabemos y lo que recogemos del resto de los compañeros. Mentirosamente se dice que se dio un golpe de Estado para parar una guerrilla. No, la guerrilla en todo caso, hecha por algunos sectores como fue el MLN, ya estaba en el 71, ya había sido derrocada, y esto fue en el 73, o sea que lo que había que parar era la clase obrera y todas las organizaciones sociales que venían formando ese gran campo popular de avanzada, y tener en cuenta que en el año 71 se conforma el Frente Amplio. Se funda el 5 de febrero, donde estaban todas las fuerzas de izquierda, que era sería la representación política de todas esas fuerzas populares, desde la izquierda, pasando por todos sus sectores, el Partido Demócrata Cristiano y algunos referentes del Partido Colorado, que también estaban con nosotros, como era Selmar Michelini y Álvaro Bayo. Bueno, pero eso van a hablar los compañeros, acá tengo un historiador, que así que en esa parte no me meto. Pero sí quería decirles que esos 15 días de huelga representaron un ejemplo a nivel mundial. Fuimos ejemplo a nivel del mundo entero. Por la densidad demográfica que tenemos, por lo chiquito que es nuestro país, y enfrentarnos con la organización de tener una central sindical única frente a un brazo armado que venía a hacernos añicos. Y bueno, y otra cosa que quiero aclarar, acá se dice que he escuchado más de una vez y me he peleado con más de un compañero de trabajo cuando dice, no, acá traicionaron, la dirigencia de la CNT en su momento traicionó a los trabajadores porque levantó la huelga. No, compañeros, se decidió organizadamente y orgánicamente que se levantaba para pasar a otras formas de lucha, no era para quedarse en sus casas, porque ya venía siendo una masacre, ya los compañeros no aguantaban más, porque en lugares grandes y de fábricas grandes o lugares como era el hospital de clínicas se podía soportar mejor que en empresas chiquitas. Entonces cuando ya se hizo inevitable, ahí fue cuando se levanta la huelga. Y es que ese 9 de julio, hace 49 años, se levanta con una gran movilización del 18. Pero yo siempre digo, hay que ponerse en el contexto histórico de ese momento. No había celulares, no había nada, estaba todo ocupado. Las fotos que mostramos acá, que estos, nuestro querido Gallego González, Aurelio González, que las junta todas en este libro, que es una historia en imágenes, que algunas de esas fotos están acá. Él se recorría caminando todo Montevideo, iba fábrica por fábrica, lugar por lugar y dando las noticias de lo que pasaba. Porque no había como tenemos ahora que manejamos por celular y sabemos lo que está pasando del otro lado del mundo. No, era Montevideo a pie, fábrica a fábrica, contándole al resto de los trabajadores lo que pasaba. Y bueno, y como siempre, lo que me toca como mujer y trabajadora y sindicalista, es decirle que las mujeres, muchas veces se habla y las mujeres somos invisibilizadas y las mujeres formamos en gran medida parte de lo que fue esa movilización del pueblo uruguayo y esa huelga general junto con sus hijos. Y esos héroes anónimos que fueron tantos trabajadores y liciales y estudiantes
que hoy ya son grandes, que quizás hayan sido nuestros abuelos o nuestros padres, hicieron lo que hicieron defendiendo la libertad. La libertad y la democracia y las instituciones.